Bien, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar presentando el análisis de un artículo que tiene que ver con el tema de la seguridad de la información dentro de una organización o empresa. Vamos a estar viendo una breve introducción. Vamos a estar viendo los siguientes puntos, el problema central identificado. Vamos a ver cuáles fueron los recursos tecnológicos propuestos o lo que propusieron los autores para mitigar o reducir el impacto del incidente de seguridad, cuáles fueron las soluciones propuestas por los autores que presentan el artículo, cuáles fueron algunos de los problemas futuros anticipados, un ejemplo de caso real, en este caso fue el caso de Target del 2013, una conclusión y las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para elaborar esta presentación. Bien, la seguridad de la información básicamente es algo que no se puede pasar por alto hoy día en cualquier escenario o empresa. No importa si es una institución académica, si es una empresa de bienes o de servicios, la seguridad de la información es una prioridad crítica en las organizaciones modernas. Sabemos que muchas veces para la mayoría de estas empresas u organizaciones uno de los activos más importantes es la información. Si el acceso a esta información se afecta o esta información se adultera, naturalmente pues lo que son los procesos inherentes de la empresa como una toma de decisión pues se puede ver seriamente afectada. El artículo propuesto por estos autores analiza componentes técnicos, humanos y organizaciones que son fundamentales. De igual forma, estos autores proponen soluciones ante amenazas crecientes que comprometen la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, que para los que no sepan, pues esto pertenece a lo que es el famoso triángulo de la CIA de seguridad de la información, donde la C abarca lo que es confidencialidad, la I lo que es integridad y A, aunque es availability de inglés, en español es disponibilidad. Bien, seguimos por aquí, mi gente. ¿Cuál es el problema central identificado? Naturalmente, la mayoría de las empresas carecen de preparación estructural y cultural para proteger sus activos digitales. Muchas de ellas no cuentan ni tan siquiera con un plan de continuidad de negocio, ni siquiera tienen un plan de recuperación ante desastres. ¿Verdad? En este caso, cuando hablamos de desastre, puede ser un desastre que afecte, ¿verdad?, las operaciones rudimentarias de la empresa. Falta de políticas claras, entrenamiento de personal, que yo siempre he dicho como, ¿verdad? En mi opinión, siempre he dicho que una de las amenazas más comunes en las empresas viene de su propia empleomanía y no necesariamente tiene que ser intencional. Muchas veces puede ser por la falta de entrenamiento. Y una cultura también institucional de ciberseguridad. O sea, tenemos que promover que no importa la función que tenga el empleado en la empresa, tiene que tener una cultura de ciberseguridad, es decir, tiene que ser una persona que sea juiciosa, que esté, en inglés se le dice aware, ¿no? De, por ejemplo, si recibe un correo electrónico, pues cómo podemos ser juiciosos, ¿verdad? Cómo podemos evaluar si es un correo electrónico real o si es simplemente un ataque de phishing, cómo podemos auscultar si un dato adjunto no tiene malware o no, ¿verdad? Esas son cosas que hay que promover en nuestra empleomanía. Los autores también enfatizaron que existe una mayor vulnerabilidad en países que están en desarrollo. Naturalmente, estos países que son subdesarrollados, pues también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el acceso a la tecnología va a un ritmo menos acelerado. De igual manera, al ocurrir eso, pues también la concienciación sobre la ciberseguridad va también a un paso más lento. Y también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente existe la misma cantidad de personas que estén suficientemente educadas en este campo, porque al no haber tanto acceso, pues no necesariamente pues, existen preparaciones para estas carreras. Naturalmente, los autores establecen que la falta de medidas integrales pone en riesgo tanto la operatividad, ¿verdad?, lo que son las operaciones rudimentarias de la empresa, como la reputación de la empresa. Sabemos que una empresa que es víctima de un ciberataque, naturalmente cuando se expone, pues esto pues afecta naturalmente lo que es la reputación de la empresa, porque las personas dejan de confiar en la misma. Por ejemplo, ha pasado con empresas grandes a nivel mundial como la empresa T-Mobile, donde muchos datos sensitivos de sus clientes
pues fue expuesta y muchas personas pues dejaron de confiar o empezaron a tener concerns acerca de esta empresa. Bien, ¿cuáles fueron los recursos tecnológicos que propusieron los autores? Bueno, según el artículo, ¿verdad?, evaluado, ellos establecieron que una solución podría ser los modelos de redes seguras basados en OSI. OSI es un modelo de comunicación que se divide en 7 capas. Según los libros de CompTIA Network Plus, que es uno de los libros que mayormente uso de referencias para explicar estos conceptos, el OSI es un modelo que no fue implementado realmente, pero sí es un modelo que se utiliza muchas veces como referencia para explicar el funcionamiento de las redes. Es un modelo que se divide en 7 capas, cada capa tiene una función en particular, inclusive se establece qué equipos de red operan en cada una de estas capas, como por ejemplo el router opera en la capa 3 de red del modelo OSI, el switch opera en capa número 2 del modelo OSI, que es la capa de enlace de datos, y así sucesivamente. Herramientas como FlowBeats para detectar tráfico anómalo, por ejemplo, estas son herramientas de monitoreo. Muchas veces también pudiésemos reprogramar o configurar un firewall, ¿verdad? Hay firewalls que son más avanzados, que incluyen herramientas como Intrusion Detection Systems o Intrusion Prevention Systems para detectar este tráfico anómalo, ¿verdad? Estos patrones. Ahí hablamos de los firewalls, autenticación, criptografía, auditorías e inteligencia de datos, ¿verdad? Todo esto son formas, ¿verdad?, que nos permiten mitigar o disminuir la cantidad de incidentes. No, claro, siempre el riesgo va a existir. Es como cuando usted se monta en un avión, ya usted está aceptando un riesgo inherente de haberse montado en el avión, ¿verdad? Valga la redundancia. Seguridad para bases de datos y minería de datos para detección de comportamientos sospechosos, ¿verdad? Todo esto son técnicas o herramientas o soluciones que nos permiten, ¿verdad?, disminuir un poco lo que es la superficie de ataque. Bien, seguimos por aquí, mi gente. Solución propuesta por los autores, básicamente un enfoque completo que integre, que combine tecnología, política e información, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnología, pues implementación de, por ejemplo, de un firewall más avanzado, implementación de anti-spyware, anti-malware, host-based firewall basado en software, políticas de actualizaciones. Pues eso tiene que ver más con tecnología, pero también tenemos que hablar con las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, una política del uso debido y correcto del sistema, qué los empleados pueden hacer en el sistema, qué no deben hacer, uso de los sistemas en horas operacionales, entre otras cosas. Lo que es la formación, que hablamos de la educación a ese empleado o a esa persona que trabaja para la institución. Aplicación del modelo CIA, ya habíamos indicado CIA, que es un acrónimo: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Enfoque en la AAA, que es la autenticación, autorización y contabilidad para controlar esos accesos a los sistemas. Capacitación constante. O sea, esto, muchas empresas que yo tengo la experiencia de elaborar, pues muchas veces proveen entrenamiento, pero no lo hacen de forma cíclica. Estas son cosas que hay que reforzar, hay que hacerlas de forma cíclica para evitar, ¿verdad?, que en este caso el empleado pues olvide lo que ha aprendido. O recuerden que también las tecnologías cambian, evolucionan, pues también tenemos que tener a nuestros empleados lo más aware posible, ¿verdad? Y planes de recuperación capacitación, principios de privilegio mínimo. Yo siempre he dicho que cuando se otorgan privilegios en un sistema, hay que evaluar qué tipo de privilegio le damos a esas personas o a esos empleados. Siempre existe lo que es el principio del menor privilegio, que se le debe otorgar la cantidad menor de privilegios posibles a un empleado siempre y cuando, ¿verdad?, pues no afecten sus labores rudimentarias en una empresa. Y los planes de recuperación ante desastres como parte, ¿verdad?, de una estrategia organizacional. Cuando hablamos de un desastre, podemos hablar de un desastre, por ejemplo, de la naturaleza, un huracán, un terremoto, un tornado. Claro, tenemos que primero evaluar si nuestra zona es vulnerable a esos eventos para entonces tomarlo en consideración. También puede ser un fuego, ¿verdad?, algún vandalismo, ¿verdad? Cuando hablamos de desastre, tenemos que abrir nuestra mente a trabajarlo en equipo, porque no, vamos, yo puedo pensar, mira, así un huracán, pero otro empleado puede pensar, bueno, un robo. De igual forma, son cosas que nos pueden afectar nuestras operaciones rudimentarias, puede afectar lo que es la continuidad de negocio. Tenemos que tener un plan, porque si ocurre un incidente, pues cómo podemos responder de tal manera que las operaciones no se afecten y podamos brindar lo que se conoce como continuidad de negocio. ¿Ok? Bien. Problemas futuros anticipados.
¿verdad? Incremento en ataques dirigidos, especialmente por ingeniería social. Por eso es bien importante la educación a los empleados, porque muchas veces la ingeniería social no es un ataque realmente a una computadora o a un celular o a una tableta. Tú estás atacando al humano, a una debilidad que tenga esa persona, que mediante el engaño, ya sea porque usted clonó una página web y le envió esa página, porque le envió un correo electrónico haciéndose pasar, ¿verdad?, por otra persona, pues naturalmente esa persona le puede revelar cierto tipo de información que puede ser hasta sensitiva, ¿verdad? También dificultad para establecer métricas estándar que midan la efectividad en ciberseguridad. Por ejemplo, a veces podemos educar a los empleados, tener el mejor firewall, tener el mejor anti-malware, pero realmente cuando tenemos algún mecanismo para medir la efectividad, ha disminuido los ataques. Hemos tenido menos incidentes, pero eso hay que medirlo también. Riesgos ampliados por tecnologías emergentes como la IoT, la Internet de las Cosas, cloud computing e inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial ha solidificado o le ha abierto una puerta a los hackers para que puedan mejorar sus vectores de ataque y que sus ataques sean más efectivos. Pero de igual manera nosotros también tenemos que aprender a cómo desarrollar estrategias para defendernos de estas personas. De hecho, yo por ejemplo que soy ethical hacker, yo pues, tengo que lamentablemente, ¿verdad? Por bien o por mal, me tengo que aprender todas las herramientas que usan los hackers. ¿Para qué? Para poder aprender a defenderme de esas personas. ¿Está bien? Y la complacencia organizacional es vista como una amenaza latente. No se puede estar complaciendo demasiado a los empleados, y esto también tiene que ver con los sistemas. No se puede estar complaciendo a los empleados de otorgar privilegios porque me cae bien o no. Usted tiene que siempre ser rígido con esto, porque a la que usted empieza a ser flexible con el uso de los sistemas de información, lamentablemente estamos abriendo una ventana, puertas, ¿verdad?, para que esa persona o ese atacante logre acceder al sistema. Bien, seguimos por aquí. Ejemplo real. El caso de Target en el 2003. Anteriormente en otra presentación había hablado de este caso, pero también lo decidí incluir en esta porque guarda relación con el artículo. Fue el caso de Target en el 2013. Ellos tuvieron un problema, ¿verdad? Una brecha causada por acceso externo a través del proveedor de estas personas que se dedican a trabajar con los sistemas HVAC. En este caso, el incidente provocó el robo de información de más de 40 millones de tarjetas. El impacto fue bastante sustancial. Se identificaron deficiencias en la segmentación de red. Había una deficiencia también con respecto a cómo se monitoreaban los sistemas. Consecuencias de este tipo de eventos fueron pérdidas económicas, naturalmente, demandas y lo peor de todo, siempre he dicho que es el daño reputacional. ¿Por qué? Porque esto provoca que muchas personas dejen de confiar en tu empresa, no confíen en la forma en que usted maneja los datos y pues son clientes potenciales que ustedes van a perder. Ilustra, ¿verdad?, cómo la falta de visión integral y cultura de seguridad puede naturalmente amplificar los riesgos. Como todo, podemos tener a los empleados mejores educados, los mejores sistemas de seguridad, el riesgo siempre va a existir. ¿Okay? No hay forma de eliminarlo por completo. En síntesis, pues podemos decir que la seguridad de la información es un proceso dinámico y continuo. No basta con solamente adoptar herramientas tecnológicas. O sea, no es solamente colocar un firewall, colocar un anti-malware, implementar políticas de seguridad o contraseñas más complejas. También hay que educar de forma constante y cíclica, a las personas sobre estos procesos y tecnologías. Y la transformación organizacional debe ir acompañada de una cultura de seguridad firme, rígida, pero también sostenible a largo plazo. Bien, pues mi gente, hasta que hemos terminado. Estas son las referencias que utilicé para el artículo. Que tengan todos una excelente noche y mucho éxito.